Esta noche nos vamos a meter en plena nada, en lugares donde la señal no llega, donde el viento se oye como si fuera alguien respirando cerca, para escuchar una colección realmente escalofriante de historias. Así que ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y deja que la oscuridad tome el control. Todo esto pasó alrededor de agosto de 2020. Presta mucha atención, porque esta historia es para ponerse la piel de gallina. Fue en el desierto del norte de Sonora, cerca de una zona de ranchos y tierras abiertas donde el silencio pesa. Un amigo en común, Iván, estaba organizando una última fiesta enorme antes de regresar a la universidad. Sus papás se iban fuera una semana y lo dejaron encargado del lugar, un terreno gigante, con una parte de campo y una franja de vegetación que seguía un cauce seco, de esos que en temporada de lluvia se vuelven peligrosos. A lo lejos se levantaba una mesa enorme, como una pared de piedra que dominaba todo el horizonte. Sin adultos, Iván quiso hacer algo inolvidable. Y sí, lo logró. Llenó bebederos de animales con una mezcla de alcohol que él llamaba la pócima. Armó varios puntos con música y hasta puso a un compa en la entrada para controlar quién pasaba. En teoría, solo entraba gente conocida. Yo fui con mis amigos cercanos, Jairo y Sofía. Más tarde nos encontramos con Mariana, prima de Sofía, y con Gabriel, al que todos le decían tanque, porque medía casi 2 metros y era enorme. Ese detalle importa después. No lo olvides. Para cuando se metió el sol, aquello parecía un mini festival en medio del desierto. Carros por todos lados en el terreno y cientos de personas. La música rebotaba contra las piedras de la mesa, como si el lugar entero fuera una bocina. En el aire había polvo, cerveza y ese olor dulce de hierba que se queda pegado a la ropa. Estábamos tomando, riéndonos, hablando con extraños. Era una de esas noches que sientes que no se van a acabar. Excepto que Jairo no dejaba de estar nervioso. Él siempre se ponía paranoico en fiestas lejos de todo. Decía que iba a llegar la policía. Nosotros le decíamos que se calmara, que era propiedad privada, que nadie iba a aparecer así nada más. Pero no estaba tan equivocado. El tipo que cuidaba la entrada se puso hasta las manos. Se quedó dormido y dejó la puerta abierta. Y a eso de las 10, con las fogatas prendidas y las luces alumbrando como estadio, aquello se veía desde quién sabe cuántos kilómetros. Entonces vimos unos faros bajando por el camino de tierra. Al principio pensamos que eran más invitados, hasta que esos faros empezaron a parpadear, rojo y azul, patrullas. Y en ese segundo, la fiesta se convirtió en estampida. Gritos, motores acelerando, tierra levantándose en nubes gruesas, gente corriendo sin rumbo. Se escuchaban oficiales gritando por encima de la música y perros ladrando. El caos era total. Nosotros salimos corriendo hacia donde había vegetación, cerca del cauce. Tanque intentó bajar un alambrado para que lo brincáramos. Yo iba detrás de él y, cuando lo pasé, el alambre rebotó y me rasgó el pantalón completo. Me quedé literal en ropa interior, corriendo por el desierto como loco. Por suerte era verano. Encontramos un lugar para escondernos en un parche de árboles y matorral denso. Era tan cerrado que se sentía como meterse a una cueva. Nos agachamos, respirando duro, con el corazón a reventar. De repente, 2 personas se metieron corriendo al mismo escondite y casi nos matan del susto. Hablaban sobre todo español, pero igual les hicimos señas de que se callaran. Afuera se escuchaba a los policías. Salgan, sabemos que están ahí. Si son menores, vamos a llamar a sus papás. Si son mayores, les va a ir peor si no salen ahora. Las lámparas barrían entre los árboles, cortando la oscuridad por encima de nuestras cabezas. La adrenalina era una cosa absurda. Me ardía el pecho, sentía el corazón golpeándome la garganta. Los policías estaban quizá a unos 20 metros. Se escuchaban radios crepitando, botas sobre ramas secas, perros tirando del arnés, y entonces, detrás de nosotros, se oyó algo en el cauce. Un chapoteo, al principio leve, como si alguien caminara por agua baja, pero se hizo más pesado, más profundo, como si algo grande se moviera lento. Yo, honestamente, estaba más preocupado porque nos agarrara la patrulla. Pensé que era alguien más buscando dónde esconderse.
hasta que Tanque susurró: «Bro, hay algo atrás». Y yo le contesté bajito: «Debe ser una vaca o algo, cállate». Pero luego vino el jadeo, lento, grave, raro, como un animal enorme sin aire. Sofía, con la voz quebrada, dijo que ella no se quedaba ahí para que algo la mordiera, que prefería que la arrestaran. Justo cuando lo dijo, escuchamos una voz desde arriba, en la mesa: «Aquí todo está despejado, no necesitan revisar esta zona». Las patrullas apuntaron sus luces hacia arriba. Uno de los oficiales respondió algo como «copiado», pero sonó dudoso, y aún así se lo tragó, y se fueron. Nos quedamos viéndonos entre nosotros con esa cara de «¿qué acaba de pasar?». Reconocimos la voz. Era Bruno, un conocido que había subido antes a esconderse. En un golpe de genialidad o de borrachera valiente, se hizo pasar por policía y nos salvó. Pero justo cuando las patrullas se alejaron, el jadeo detrás de nosotros se hizo más fuerte, más cerca, ramas quebrándose, tierra moviéndose, un peso enorme acercándose hacia el matorral. Sofía se levantó de golpe y dijo: «Ya, yo no me muero aquí, me voy arriba con Bruno». Y salimos corriendo del escondite y subimos hacia la mesa, trepando entre piedras y nopales, raspándonos las manos. Cuando llegamos arriba, desde ahí se veían las luces del rancho de Iván, destellos rojos y azules en el campo, gente detenida, otros corriendo todavía. Estábamos apenas recuperando el aire cuando pasó. Algo enorme cruzó la mesa frente a nosotros, a unos 15 metros. Fue un movimiento de 1 o 2 segundos, rapidísimo. No era humano. Parecía un jugador de fútbol americano hecho de sombra. La única luz era la luna. Tenía hombros gigantes, brazos largos, corría en 2 piernas con una velocidad enferma. Y lo peor, se veía más grande que Tanque. Lo hizo verse pequeño. Eso nos congeló. Fue miedo puro, instinto antiguo, como si el cuerpo supiera antes que la mente: esto no está bien. Nos quedamos en silencio, escuchando hasta que los pasos se perdieron en la oscuridad del desierto. Bruno soltó una risa nerviosa y dijo: «Creo que eso fue el Bigfoot». Nadie respondió. No esperamos a comprobar nada. Bajamos por el otro lado de la mesa lo más rápido que pudimos, resbalándonos en tierra suelta. Abajo nos despedimos de Bruno y de los 2 extraños que también habían escapado. Queríamos regresar por la camioneta en el rancho de Iván, pero hacia el este estaban los caminos donde seguían deteniendo gente. La única opción era rodear hacia el norte, dar la vuelta y entrar por el lado oeste. Para eso teníamos que subir una colina con vegetación, como un mini bosque metido en pleno desierto. Todo estaba en silencio, solo nuestros pasos en tierra seca. Y entonces lo escuchamos. Risas, agudas, infantiles, como si fueran niñas riéndose justo arriba, en la cima de la colina. Nos detuvimos en seco. Se me erizó el cuello. Sofía gritó preguntando quién andaba ahí. No hubo respuesta. Silencio unos segundos. Y luego las risas otra vez, más bajitas, pero más cerca, como si bajaran por la ladera o nos rodearan. Volvimos a apuntar con la luz del celular, pero solo vimos sombras de ramas y troncos. Y una última vez, esas risitas se escucharon superpuestas, como 2 o 3 voces juntas, justo en el borde donde la luz ya no alcanza. No sé si fue la imaginación, pero juro que vi 2 figuras agachadas detrás de unos arbustos, mirándonos. No dijimos nada más. Nos dimos la vuelta y nos fuimos de ahí, tomando la ruta larga, caminando y casi corriendo hasta quedar lejos del cauce, lejos de la mesa y lejos de lo que fuera que andaba ahí. Más tarde nos enteramos de que la fiesta se reinició, como a 20 y tantos kilómetros, y la gente siguió como si nada. Nosotros, después de esa locura, terminamos yendo también, intentando olvidarlo. Pero esa noche no terminó ahí. Nos enteramos de que Luis, uno de los amigos cercanos de Iván, se había ido manejando cuando llegó la patrulla. Volcó el carro varias veces y no sobrevivió. Esa noche se me quedó clavada para siempre, no solo por lo que vimos, sino por lo que te recuerda la vida cuando te golpea. Sí, la fiesta puede estar buena, pero mezclar alcohol y volante casi nunca termina bien. Descansa en paz, Luis. Yo no lo conocía tanto, pero los que sí decían que era de esos que te daban la camisa si la necesitabas.
Y perder a alguien así, tan joven por una mala decisión, deja una marca que no se borra. A veces todavía pienso en los ¿y si? ¿Y si el de la entrada no se hubiera dormido? ¿Y si Bruno hubiera estado solo cuando eso cruzó la mesa? ¿Y si nosotros no hubiéramos corrido y esa cosa se acercaba más? Demasiadas preguntas sin respuesta. La vida se mueve raro y a veces es más inquietante de lo que uno quiere aceptar. Esa noche cambió la forma en que veo todo. Fuimos a divertirnos, sin pensar en patrullas, monstruos o muerte. Y mira cómo puede cambiar todo en un par de minutos. De vez en cuando paso cerca de esas mesas de noche, todavía siento ese escalofrío. Ahora, quédate con el segundo relato. Esto ocurrió cuando yo era niño. Tenía alrededor de 8 años y mi hermana menor tenía 6. Vivíamos con nuestros padres en un lugar muy aislado, una casa vieja rodeada por bosque cerrado, en una zona rural montañosa del sur de Chihuahua. No había vecinos. La casa más cercana estaba a más de 2 kilómetros. De noche, el lugar se sentía tan solo que parecía que el mundo se terminaba justo donde empezaban los árboles. Esa noche, mis padres salieron con mi tío. Nada extraño, solo iban a tomar algo ligero. Mi hermana y yo nos quedamos solos en casa, algo a lo que ya estábamos acostumbrados. No era la primera vez. Preparé algunos snacks y nos fuimos a ver televisión al cuarto de mis padres, en el segundo piso. Siempre nos gustaba dormir ahí porque se sentía más seguro. Una cama grande, paredes gruesas y una ventana que daba directamente al bosque oscuro. No había luces, solo árboles y más árboles. Después de 1 hora o 2, nos quedamos dormidos. En algún momento de la madrugada, la televisión se apagó sola, y entonces escuché algo que me congeló la sangre. ¡Ayuda! Venía de afuera, justo debajo de la ventana abierta. Me desperté por completo en ese instante. No fue un sueño, no fue confusión. Estaba completamente despierto, mirando la oscuridad, con el corazón golpeándome tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Por un momento intenté convencerme de que lo había imaginado. Pasaron unos 20 segundos, y entonces mi hermana susurró, casi sin respirar. ¿Tú también lo escuchaste? En ese momento sentí que el estómago se me caía. Le dije que sí. Le dije que sonaba como mamá. Ella estuvo de acuerdo. La voz no gritaba desesperada. Sonaba cansada, forzada, como si llevara mucho tiempo pidiendo ayuda. Nos quedamos abrazados, paralizados, demasiado asustados para movernos, demasiado asustados incluso para sentarnos. Entonces volvió a escucharse. ¡Ayuda! Esta vez más fuerte. Algo dentro de mí se rompió. Salté de la cama y corrí hacia la ventana, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Afuera estaba completamente negro. El bosque se tragaba todo a más de unos pocos metros. Grité con la voz temblando. «¡Mamá! ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» No hubo respuesta. Mi hermana me preguntó si mamá estaba afuera, qué hacía ahí. No supe qué decirle. Entonces el grito volvió a escucharse. La misma voz, la misma palabra, la misma desesperación. Y yo grité llorando. «Mamá, por favor, contesta». Nada. Regresé corriendo a la cama. Los dos llorábamos sin poder parar. Nunca había sentido miedo así. Un miedo real, de esos que te aprietan el pecho. Cuando volvió a escucharse otra vez, le dije a mi hermana que no se moviera, que yo iba a bajar por el teléfono. No sé de dónde saqué el valor, pero recuerdo bajar las escaleras tan rápido que casi no tocaba los escalones. Cada sombra parecía algo listo para saltarme encima. Agarré el teléfono y subí corriendo de nuevo, con el corazón tan acelerado que sentía que me iba a desmayar. Marqué el número de mi mamá. Nada. Marqué el de mi papá. Nada. No habían llamado desde que se fueron. Entonces otro grito atravesó la noche, entrando directo por la ventana. A partir de ahí, mi hermana y yo ya no hablamos. Solo nos abrazamos, llorando, hasta que el cansancio nos venció. Nos quedamos dormidos vestidos, temblando. Cuando despertamos al día siguiente, alrededor de las 8 de la mañana, la cama estaba vacía. Por un segundo pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que recordé todo de golpe. Bajamos con cuidado. La casa estaba en silencio. No había señales de nadie. Le dije a mi hermana que se sentara en el sillón y fui a la ventana de la cocina.
Miré al patio esperando ver algo. Huellas, sangre, cualquier señal de que alguien había estado ahí. No había nada. Esperamos en silencio, mirando hacia el bosque. Alrededor de las 9, la puerta principal se abrió. Mis padres entraron. Se veían cansados y alterados. Nos dijeron que habían tenido un accidente de coche durante la noche, más o menos a la misma hora en la que escuchamos los gritos. Sus teléfonos se habían quedado sin batería, por eso no contestaron. Mi hermana empezó a contarles lo que pasó. Yo ya sabía que no nos iban a creer. Hasta el día de hoy, no nos creen, pero nosotros dos sabemos lo que escuchamos. Sabemos que esa voz sonaba como mamá. Y hasta hoy, no sabemos quién o qué estaba gritando por ayuda afuera de nuestra casa, en medio de la nada, en plena madrugada. Ojalá haya logrado salir con vida. Ahora, quédate con el tercer relato. Mi padre es dueño de un terreno enorme en una zona remota del estado de Sonora, tan alejada que la mayoría de la gente ni siquiera sabría ubicarla en el mapa. No es campo con vecinos cerca, ni caminos transitados. Una vez que sales de la carretera principal, te espera casi una hora completa de brechas de grava, portones, cercas y tramos interminables, donde no ves ni una sola casa, ni un coche, ni una luz. La señal del celular desaparece por completo. De noche, la oscuridad es tan absoluta que no puedes ver tu propia mano frente al rostro. El terreno colinda con una franja enorme de matorral salvaje, atravesada por un río lento y lodoso. La vegetación es densa, cerrada, llena de árboles retorcidos, espinas y pasto alto que cruje cuando el viento lo mueve. Una vez que entras ahí, la visibilidad se reduce a unos pocos metros y todos los sonidos se apagan, salvo los insectos. Y, a veces, el agua. No es un lugar al que alguien entre por curiosidad. Hace unos 10 años, uno de los caballos de mi padre murió en el potrero, cerca del límite con el monte. No fue nada sospechoso. Los caballos mueren, especialmente con el calor. Mi padre hizo lo que muchos hacen en zonas tan aisladas. Arrastró el cuerpo con el tractor hasta un árbol grande cerca del matorral y lo cubrió con ramas, troncos y restos de vegetación. La idea era quemarlo después, cuando el clima fuera adecuado. Pero la vida siguió y se le olvidó. Con el paso de los años, la naturaleza hizo su trabajo. El cuerpo se descompuso por completo, la carne desapareció, los tendones se secaron y, eventualmente, solo quedaron huesos blanqueados y frágiles, que fueron quedando enterrados bajo hojas, tierra y ramas. Después de varias temporadas, el lugar ya no se distinguía del resto del terreno. Ni siquiera mi padre podría haber señalado el punto exacto. Habían pasado 10 años. Hace apenas 2 semanas, mi padre estaba haciendo sus recorridos habituales solo, revisando cercas, bebederos y portones, avanzando despacio por el potrero. El día estaba extraño, sin viento, sin pájaros, sin ruido alguno. Cuando se acercó al borde del matorral, algo llamó su atención. A unos 50 metros, vio algo claro sobre el suelo oscuro. Al principio pensó que era una rama caída. Luego se dio cuenta de que no lo era. Alguien, o algo, había movido los restos del caballo. El cráneo estaba ahí, inconfundible, colocado sobre un montón de huesos. Debajo, varios de los huesos largos de las patas habían sido reunidos y apilados cuidadosamente. No estaban esparcidos, no estaban arrastrados al azar, estaban colocados. El montón estaba justo afuera del matorral, casi como una marca. El resto del esqueleto, costillas, columna, huesos pequeños, había desaparecido. Mi padre dijo que mientras más lo observaba, más incorrecto se sentía todo. No era solo que los huesos se hubieran movido, era la forma. El cráneo no pudo haber llegado ahí por accidente. Estaba equilibrado. Los huesos estaban acomodados como si alguien se hubiera detenido a pensar dónde poner cada uno. No había huellas. No había marcas de llantas. El suelo alrededor estaba intacto. Y eso no tiene sentido. El terreno es irregular, con pasto grueso, piedras sueltas y desniveles. Mover esos huesos hasta ahí no es fácil. Además, el terreno está cercado y con portones cerrados. Nadie tendría razón para caminar tan lejos desde el camino.
mucho menos para escarbar en un sitio olvidado durante una década solo para sacar huesos viejos. Y los animales no encajan. Coyotes, perros o carroñeros comen restos frescos. No pierden el tiempo con huesos secos. No cargan huesos largos a distancia. No apilan cráneos. Y definitivamente no acomodan nada como si fuera una ofrenda. Pero lo peor fue el matorral detrás del montón. Incluso de día, ese lugar se siente pesado. Mi padre dijo que mientras estaba ahí, el silencio se cerraba sobre él, como si los insectos y los pájaros se hubieran apartado. El río seguía cerca, pero sonaba apagado, distante. Tuvo la sensación clara de que lo que hizo eso seguía ahí, oculto entre la vegetación. No se quedó más tiempo. Desde entonces, nada ha cambiado. Los huesos siguen exactamente igual. No han aparecido más señales. Ninguna explicación. Mi padre sigue trabajando el terreno, sigue saliendo solo, pero ya no se acerca al límite del monte. No se queda ahí. No se detiene. Y honestamente, la idea de que algo se haya tomado el tiempo de desenterrar, mover y acomodar los huesos de un caballo 10 años después de su muerte, en medio de la nada absoluta, sin testigos, sin ruido, me inquieta más que si simplemente los hubieran dispersado, porque lo que sea que hizo eso no estaba alimentándose, estaba haciendo otra cosa, y daría lo que fuera por saber qué. Ahora quédate con el cuarto relato. Debo empezar diciendo algo importante. Soy una persona nerviosa por naturaleza, muy consciente de mi entorno. No soy tímida ni silenciosa, tampoco evito a la gente, pero siempre he confiado mucho en mi instinto. Desde pequeña tengo esa sensación clara de cuando algo no está bien, y casi siempre hago caso. Soy de un país donde los crímenes graves no son tan comunes, donde la mayoría de las personas caminan solas de noche sin pensarlo demasiado. Eso crea una falsa sensación de seguridad. Aún así, yo casi nunca salgo sola cuando ya oscureció. Vivo en un pueblo pequeño, rodeado de campos y zonas boscosas que se extienden por kilómetros. De día esos lugares parecen tranquilos. De noche, son otra cosa. Pero cuando salgo acompañada, bajo un poco la guardia. La semana pasada, mi mejor amiga y yo salimos a caminar como lo hacemos desde hace años. Siempre seguimos la misma ruta. La conocemos de memoria. Vamos platicando, riéndonos, hablando de cualquier cosa, sin pensar en peligros. Los primeros 3/4 del recorrido fueron normales. Había algunas luces de la calle, casas, ventanas iluminadas a lo lejos. Todo se sentía seguro, hasta que llegamos al túnel. Ese punto marca un antes y un después. Al cruzarlo, no hay ni una sola luz. El asfalto desaparece y se convierte en un camino de grava, y justo antes del túnel, lo vimos. Una camioneta blanca estacionada de forma extraña, inclinada cerca de una zanja profunda. El motor estaba apagado. No tenía luces de emergencia. No había ninguna razón clara para que estuviera ahí. Nos detuvimos un poco. Ya nos sentíamos incómodas, pero lo disimulamos riéndonos. Bromeamos sobre películas de terror, diciendo que ese era el típico lugar donde alguien empieza a seguirte. Al pasar junto a la camioneta, miré hacia adentro y sentí un nudo en el estómago. Estoy casi segura de que vi la silueta de alguien sentado dentro, demasiado quieto, antinatural. Se lo dije en voz baja a mi amiga, pero ella se molestó y me dijo que dejara de asustarla. Cruzamos el túnel. Del otro lado, el camino gira a la izquierda y empieza a subir. No había luna esa noche, solo una pared de oscuridad. Al llegar a la cima, el paisaje se abre en la nada. Bosque denso de un lado y un enorme campo del otro, perdiéndose en la oscuridad. No se escuchaba nada, solo insectos lejanos y el crujir de la grava bajo nuestros pasos. Caminamos así unos 5 minutos, hablando de cosas sin importancia. Entonces aparecieron luces detrás de nosotras. Al principio no nos alarmamos. Hay granjas por la zona y de vez en cuando pasa algún vehículo. Nos hicimos a un lado para dejarlo pasar, pero no pasó. Volteé de nuevo y sentí que el pecho se me cerraba. Era la misma camioneta blanca. Avanzaba lentamente, demasiado lento, tan cerca que sus faros proyectaban nuestras sombras largas y deformes sobre el camino. Seguimos caminando, fingiendo normalidad,
pero la distancia entre nosotras y la camioneta no cambiaba. Acelerábamos. El motor aceleraba. Reducíamos el paso. La camioneta también. En ese momento entendimos, con una claridad helada, que nos estaban siguiendo. Golpeé el hombro de mi amiga, la miré directo a los ojos y le dije 3 palabras. «Corre, al campo, ahora». Salimos corriendo hacia el campo, sin pensar a dónde. El suelo estaba lleno de montículos irregulares y casi caímos varias veces. El corazón me latía tan fuerte que juraba que podían escucharlo. Nos escondimos detrás de un montículo grande y nos tiramos al suelo, pegadas a la tierra, sin atrevernos a respirar. La camioneta se detuvo. Los faros se encendieron con toda su fuerza, iluminando el campo como un reflector. Y entonces vimos 2 hombres bajar del vehículo. Llevaban chamarras con capucha, los rostros ocultos en la sombra. Cada uno tenía una linterna. Comenzaron a buscar. Los haces de luz barrían el campo lentamente, acercándose cada vez más. Una linterna pasó a solo unos metros de donde estábamos escondidas. Pude escuchar a mi amiga intentando no sollozar. El tiempo se estiró, segundos que parecían minutos, y de pronto, sin decir una sola palabra, los hombres regresaron a la camioneta. El motor arrancó, dieron la vuelta en ese camino estrecho, y desaparecieron en la oscuridad. Nosotras corrimos, sin mirar atrás, las piernas ardiendo, el aire quemándonos los pulmones, hasta que llegamos a la zona donde empezaban las casas otra vez. Solo cuando vimos luces, cercas y porches iluminados, nos detuvimos, temblando. No sé quiénes eran esos hombres, no sé qué querían. Nunca antes me habían seguido así, y espero no volver a correr de esa manera jamás. Ahora, quédate con el 5.º relato. Cuando estaba en la universidad, estudiaba en un campus pequeño, escondido en una zona rural del sureste de Oaxaca. El pueblo prácticamente terminaba donde empezaba la universidad. Más allá de eso, todo era bosque cerrado. Kilómetros y kilómetros de árboles, sin luces, sin casas, sin ruido humano. Una noche, un grupo de amigos y yo decidimos ir a buscar un túnel ferroviario abandonado, del que se hablaba mucho en la zona. Tenía fama. Historias locales, leyendas, cuentos de fantasmas. Nada que en ese momento nos tomáramos en serio. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando alguien dijo, «Vamos a buscarlo». Para las 10:45 ya íbamos saliendo del pueblo. Conforme avanzábamos, las luces de la calle desaparecieron por completo. No sabíamos que existía un acceso directo con estacionamiento y un puente que llevaba casi hasta el túnel. En lugar de eso, confiamos en un amigo que juraba conocer otra ruta. Grave error. Estacionamos el coche varios kilómetros adentro, en un camino angosto, mal cuidado, junto a lo que alguna vez fueron vías del tren. Ahora solo era un sendero de grava agrietada, cubierto de maleza. No había casas, no había luces, solo el viento y los insectos. Seguimos caminando hasta que el sendero terminó de golpe, justo al borde de un talud casi vertical, de unos 20 o 30 metros de altura. No había sendero para bajar, solo tierra suelta. Aún así, bajamos, resbalando, agarrándonos de ramas, tratando de no caer. Al fondo, cruzamos un arroyo poco profundo. El agua estaba fría y extrañamente quieta. Todavía bromeábamos, nerviosos, convencidos de que solo éramos jóvenes tontos explorando de noche. Pero el túnel nunca apareció. Cerca de la medianoche, los árboles comenzaron a aclararse y entramos en algo que solo puedo describir como una especie de cuenco natural. Todo ahí dentro estaba muerto. Árboles grises, sin hojas, como quemados desde adentro. No había viento, no había insectos. El silencio era tan absoluto que me zumbaban los oídos. El suelo estaba cubierto de animales muertos, pequeños mamíferos, aves, algunos recientes, otros irreconocibles. Nada se movía. En uno de los extremos, el terreno caía en un barranco oscuro. No podíamos ver el fondo. Nadie dijo nada. Cada instinto nos gritaba que nos fuéramos. Cuando por fin salimos de ese lugar, fue como cruzar una puerta invisible. De golpe, los sonidos regresaron. Insectos, hojas, viento. El bosque estaba vivo otra vez.
Nos miramos sin hablar. Creímos que habíamos estado ahí unos 30 minutos. Revisamos la hora. Eran casi las 3 de la mañana. Nuestros teléfonos estaban a punto de morir de tanta linterna improvisada. Y el pánico empezó a crecer. No teníamos señal. Estábamos perdidos. Y todos conocíamos la fama de esa zona. Rumores de cultos antiguos, rituales en el bosque, historias que siempre habíamos ignorado. Una a una, las pantallas se apagaron. Con un solo teléfono restante, seguimos lo que parecía un camino apenas visible. Y por pura suerte, salimos a una carretera de grava. Minutos después, encontramos nuestro coche exactamente donde lo habíamos dejado. No celebramos. Nos subimos, cerramos las puertas y nos fuimos de ahí. Tiempo después supe que, según las leyendas locales, una criatura conocida como el hombre cabra supuestamente ronda los alrededores del túnel. No puedo decir que vimos algo así, pero después de esa noche ya no me pareció tan imposible. Solo he vuelto una vez, de día, usando el acceso correcto. Ver el lugar con luz no hizo que esa noche se sintiera menos real. Ese cuenco muerto en el bosque, nunca volví a buscarlo, y no pienso hacerlo. Ahora, quédate con el sexto relato. Nací y crecí en México, pero mi mamá pasó gran parte de su juventud en Sudáfrica y regresó al país en los años 90. Por eso, mi infancia fue distinta a la de otros niños. Mientras muchos crecían sin preocuparse por nada, a mí me enseñaron reglas claras. Mantente alerta, no confíes en el silencio y nunca asumas que estás a salvo solo porque un lugar se ve tranquilo. Algo tan común como sacar dinero de un cajero automático de noche era casi un ritual. Mientras mi mamá retiraba el efectivo, yo vigilaba a un lado y mi hermana el otro. Ojos atentos, cabeza en movimiento. En su momento pensé que exageraba. Con los años entendí que solo nos estaba preparando para la realidad. Cuando cumplí 17 años, me regalaron un viaje para visitar a mis abuelos, que vivían en una zona muy aislada del norte de México, lejos de ciudades grandes. Su casa estaba rodeada de terreno abierto, caminos solitarios y cerros que parecían no terminar nunca. Mi abuela quería mostrarme todo lo posible, así que viajamos mucho por carretera. Salíamos temprano y manejábamos durante horas. Si conoces esas zonas, sabes lo engañoso que puede ser el paisaje. Kilómetros de nada, cerros lejanos, cielo inmenso, sin pueblos, sin casas, sin señal. Era hermoso y profundamente inquietante. En cierto tramo del viaje, empezamos a ver letreros hechos a mano al borde del camino que decían cosas como «No te detengas, sigue manejando». Mi abuela me explicó que en esa región algunas personas robaban cosechas y las vendían al costado del camino. Lo dijo como algo normal, pero esos avisos no se sentían inofensivos. Horas después, el GPS comenzó a fallar. Repetía lo mismo una y otra vez, recalculando. El calor, el cansancio y la frustración llenaron el coche. Finalmente, mi abuela se orilló. El camino era angosto, apenas cabían 2 vehículos. Árboles y matorrales cerrados a ambos lados, formando una especie de túnel natural. Aunque era de día, la luz se sentía extrañamente apagada. Estábamos completamente solos. Mientras mis abuelos discutían sobre mapas y direcciones, mi abuela se giró hacia mí y dijo algo que me heló la sangre. «Cuida el vidrio trasero». No pregunté nada, solo asentí. Lo sentí natural, casi automático, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer. Miré mi celular, sin señal, ni siquiera para emergencias. Y entonces levanté la vista. Un hombre salió corriendo de entre los árboles. No caminaba. Corría a toda velocidad, directo hacia nosotros. Brazos bombeando, mirada fija en el coche. No había camino detrás de él. No había razón para que estuviera ahí. Grité sin pensarlo. «¡Vámonos!». Mi abuela no dudó, aceleró con todo. Las llantas chirriaron mientras el coche se lanzaba hacia adelante. En el retrovisor vi al hombre detenerse en seco, parado en medio del camino, observándonos alejarnos. No nos persiguió. Simplemente se quedó ahí. No hablamos durante varios minutos. El silencio era pesado. Finalmente, mi abuela rompió a hablar, con la voz temblorosa.
Me explicó que en esa zona era común que una persona actuara sola, fingiendo necesitar ayuda, mientras otros se escondían entre los árboles. Cuando alguien se detenía, todos salían al mismo tiempo, golpeaban, robaban y a veces dejaban a la gente abandonada. Un año antes, una pareja de turistas se había detenido en ese mismo tramo. Los encontraron vivos, pero gravemente heridos, con el coche destrozado, no muy lejos de ahí. Después de eso, manejamos el resto del trayecto sin volver a detenernos ni una sola vez. Esa noche, acostado en la casa de mis abuelos, entendí algo que nunca olvidé. Si mi abuela no hubiera confiado en su instinto, si mi madre no me hubiera enseñado a estar alerta, si yo hubiera dudado solo un segundo más, tal vez no estaríamos contando esta historia. Y al hombre que salió corriendo del bosque, en medio de la nada, espero no volver a encontrarlo jamás. Ahora, quédate con el séptimo relato. Hace algunos años, un amigo y yo nos enteramos de la existencia de unas aguas termales naturales escondidas en lo alto de las montañas del estado de Durango. No era un lugar turístico, nada de estacionamiento, letreros o caminos marcados. Apenas aparecía mencionado en foros viejos y mapas poco claros. Para llegar ahí, había que manejar casi 2 horas después del último pueblo. Luego avanzar por una brecha destruida, llena de baches y piedras, de esas que te hacen pensar que nadie le ha dado mantenimiento en décadas. Después venía una caminata empinada por un sendero angosto que se perdía entre el bosque. Decidimos acampar ahí a finales de invierno, lo cual, viéndolo ahora, fue una pésima idea. Ya había nieve en las partes altas. El sol se escondía temprano y, cuando anochecía, el frío caía de golpe. No había ninguna señal de celular, ni una barra. Armamos el campamento cerca del inicio del sendero, justo antes de que oscureciera. El lugar se sentía completamente aislado, como si estuviéramos fuera del mundo. Mientras preparábamos la cena con una fogata pequeña, aparecieron unos faros en la brecha detrás de nosotros. Un solo coche se detuvo. Nos sorprendió mucho, porque no habíamos visto ningún otro vehículo en todo el día. Del coche bajaron 4 personas, todos en sus 20s. Lo raro es que ya traían traje de baño, sandalias y sudaderas ligeras, a pesar del frío. No cargaban mochilas, ni toallas, ni equipo visible. Parecían tranquilos, reían entre ellos, como si ir a esas aguas termales de noche y en pleno invierno fuera lo más normal del mundo. Nos saludaron al pasar, amables pero distraídos, y se metieron directo al sendero, rumbo a las aguas termales. Cuando desaparecieron entre los árboles, mi amigo y yo nos miramos. Algo no cuadraba, pero no lo suficiente como para decir algo. Pensamos que tal vez eran locales y conocían mejor la zona. Pasaron un par de horas. Para las 6 de la tarde ya estaba completamente oscuro. El bosque se quedó en silencio. Nos servimos un poco de alcohol, prendimos nuestras lámparas frontales y comenzamos a subir el sendero, seguros de que encontraríamos al grupo relajándose en las aguas. Pero al llegar, algo estaba mal. El agua estaba humeante, tranquila, completamente intacta. No se escuchaban voces, ni risas, ni movimientos, solo el sonido del agua. Sin embargo, alrededor de las pozas vimos sandalias, toallas y sudaderas tiradas de manera desordenada, como si alguien las hubiera dejado con prisa. La ropa estaba seca, demasiado seca para el frío que ya hacía. Bromeamos nerviosos, diciendo que tal vez se habían ido al bosque. Llamamos varias veces. Nadie respondió. Entramos a las aguas y estuvimos ahí cerca de 2 horas, escaneando constantemente la línea de árboles. Nadie apareció. No escuchamos pasos. No vimos luces. Nada. Cerca de la 1 de la mañana, decidimos regresar al campamento. El frío nos golpeó fuerte al salir del agua. Cuando llegamos al inicio del sendero, el coche de ese grupo seguía ahí, exactamente donde lo habían dejado. Las ventanas ya tenían escarcha. No había luces. No había señales de nadie. Esa noche casi no dormimos. A la mañana siguiente, el coche ya no estaba. No solo el coche. Todo había desaparecido. Cuando volvimos a subir a las aguas termales, ya no había sandalias, ni toallas, ni ropa. Tampoco había huellas claras en la nieve que explicaran qué había pasado.
Era como si esas 4 personas nunca hubieran estado ahí. Hasta hoy, no sabemos qué estaban haciendo en ese lugar, a dónde fueron ni cómo se fueron sin que viéramos o escucháramos nada. El hecho de que desaparecieran en plena noche, con temperaturas bajo cero, sin equipo y sin dejar rastro, me sigue inquietando. Empacamos temprano y nos fuimos ese mismo día. Nunca hemos regresado. Ahora, quédate con el 8º relato. Anoche, mi novio y yo íbamos de regreso a casa cuando se nos ponchó una llanta. Eran alrededor de la medianoche y estábamos en una carretera, así que tomamos la primera salida disponible. Era un lugar completamente solitario, de esos donde no hay casas, ni luces, ni movimiento alguno. Mi novio bajó de inmediato para cambiar la llanta. La única iluminación que teníamos eran los faros del coche y las luces de nuestros celulares. Desde el primer momento, sentí una incomodidad terrible. Le decía una y otra vez que escuchaba cosas, que el lugar se sentía mal, demasiado silencioso. Él trataba de tranquilizarme. Decía que solo estaba nerviosa, que en cuanto terminara nos iríamos. Pero yo no podía dejar de sentirme observada. Durante todo ese tiempo, estuve apuntando con la linterna del celular alrededor, girando sobre mí misma, tratando de ver si algo se movía. El lugar era tan oscuro que más allá de los faros parecía que la noche se lo tragaba todo. Después de unos 30 minutos, por fin terminó. Me dijo que fuera al coche a guardar algo. En cuanto regresé hacia él, empezó a gritarme: «Métete ya al coche». No pregunté nada, corrí y me subí. En ese instante, sentí que la parte trasera del coche se sacudía violentamente y escuché golpes fuertes, como si alguien estuviera golpeando la cajuela. Entré en pánico. El coche entero se movía. Intentaba mirar hacia atrás para ver a mi novio, para ver si había alguien más. Pero todo fue tan rápido que ahora apenas lo recuerdo con claridad. Por suerte, mi novio se subió al coche de inmediato y arrancó con todo. Salimos de ahí a toda velocidad. Mientras manejábamos, me explicó lo que había pasado. Dijo que escuchó un silbido, proveniente de un arbusto espinoso justo frente a nosotros. No era el viento. Sonaba como si alguien lo estuviera llamando. Cuando volteó hacia el sonido, vio una figura humana, apenas distinguible, justo detrás del arbusto. Fue ahí cuando agarró la llanta como pudo y la aventó a la cajuela, cerrándola a la fuerza. Dijo que tenía un barrote en la mano y que, aunque no vio claramente a nadie salir, sintió que no tenía tiempo para comprobar nada. Estábamos ahí afuera desde hacía media hora. No sabemos si alguien estuvo observándonos todo ese tiempo. No sabemos por qué. Si había alguien ahí, no hizo nada antes. Solo sabemos que el miedo fue real. Mi novio dice que en ese momento sintió que era vida o muerte, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes que su mente. Dice que se le heló la sangre y que sintió escalofríos recorriéndole todo el cuerpo. Un amigo nos dijo después que quizá ese silbido fue una especie de advertencia. Algo que nos dijo que nos fuéramos de inmediato. No sé qué fue, pero desde esa noche, nunca más volvimos a detenernos en medio de la nada, de noche. Ahora, quédate con el 9º relato. Esto ocurrió hace unos 20 años, cuando fui a visitar a mi abuela en un pueblito pequeño del estado de Hidalgo, a las afueras de la ciudad. La calle donde vivía apenas podía llamarse calle. No estaba pavimentada, tenía baches profundos, piedras sueltas y desniveles por todos lados. Además, era una calle privada, con una sola entrada y una sola salida. Al final de la pendiente, muy abajo, apenas se alcanzaba a ver una luz de la carretera principal. En la parte más alta de la calle comenzaba un bosque espeso, por el que se podía caminar directamente hacia terrenos militares abandonados, usados años atrás para entrenamientos. Incluso de día, el lugar se sentía aislado. Históricamente, esa calle había sido el acceso a un antiguo hospicio, de esos que uno solo conoce por libros o historias viejas. El edificio ya no existía, pero debajo de las casas modernas quedaron estructuras subterráneas enterradas, túneles y cimientos olvidados. No había alumbrado público. De noche, la única iluminación provenía de algunas casas y de una luz lejana, cientos de metros cuesta abajo. Una noche, alrededor de las 9, un amigo y yo salimos a sentarnos dentro de mi coche para fumar un cigarro. Estábamos estacionados mirando hacia abajo, con el coche apuntando a la oscuridad del camino.
Mientras hablábamos de cualquier cosa, noté algo moviéndose lentamente cuesta arriba. Era una figura humana. Avanzaba despacio, con una calma inquietante. Llevaba una túnica larga, oscura, con capucha. El rostro estaba completamente oculto. La imagen era tan clara que, incluso hoy, la asocio con la representación clásica de la muerte. Mi amigo también lo vio. No tuve que decir nada. Su cuerpo reaccionó antes que sus palabras. Instintivamente encendí los faros del coche. La luz iluminó toda la calle. No había nada, nadie, ningún movimiento. El camino estaba vacío. Apagué las luces y casi de inmediato, la figura volvió a aparecer, exactamente en el mismo lugar, avanzando hacia nosotros. Esta vez, además, escuchamos pasos, crujidos claros sobre la grava. Entramos en pánico. Salimos corriendo del coche hacia la casa. Mientras corríamos, los pasos detrás de nosotros aceleraron, pesados, sincronizados con los nuestros. Sentíamos que estaba justo detrás. Cerramos la puerta de golpe y nos quedamos parados, sin aire, temblando. En el instante en que la puerta se cerró, todo sonido se detuvo. No pasos, no viento, nada. Dentro de la casa, la temperatura bajó de golpe, aunque la calefacción estaba encendida. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado. Ninguno de los dos se atrevió a salir otra vez esa noche. Más tarde, ya en nuestras habitaciones, escuchamos susurros y pasos lentos recorriendo la casa. No vimos nada, pero los sonidos eran claros. Esa casa siempre se sintió extraña. Había zonas frías, murmullos inexplicables y una constante sensación de estar siendo observado. Después de que mi abuela falleció, durante el velorio, algo cambió. Aunque había varias personas en la casa, el ambiente se sentía distinto, como si una presencia invisible se hubiera ido por fin. Y así termina el último relato de esta noche. Si todavía estás aquí, si escuchaste cada historia sin apartar la mirada, si no cerraste el video cuando la oscuridad se volvió más densa, escribe en los comentarios, llegué hasta el final. Eso me dice que caminaste conmigo hasta el cierre, que no soltaste la historia cuando empezó a incomodar, y que estás listo para lo que viene después. Si este tipo de relatos te atrapan, si disfrutas perderte en historias que no siempre tienen explicación, te invito a suscribirte al canal Señor de las Historias y activar la campana. Aquí no contamos cuentos para dormir. Aquí contamos historias que se quedan contigo, mucho después de que el video termina. Gracias por acompañarme esta noche. Descansa y recuerda, algunas historias no se olvidan, solo esperan a ser escuchadas otra vez.